Muy buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Fernando Cepeda, ¿cómo estás de UNIT Arquitectos? ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Muy bien y agradecidos acá de tenerte otra vez en tierras Encantados, chiapanecas. encantados. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Arquitecto, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, les platicamos, estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al norponiente. Este proyecto lo tenemos bajo el nombre de Zoom 23. Es un salón de usos múltiples que se concluyó en el año 2023. Tiene la capacidad de albergar 800 personas y forma parte de un plan maestro de 3 edificios, un auditorio de 1,500 personas, el salón de usos múltiples y la cafetería. Este salón de usos múltiples el uso es religioso, es para una sociedad religiosa cristiana, que esa fue la necesidad que tuvieron inicialmente. ¿Qué dimensiones tiene el edificio? Ok, el edificio total de largo tiene 40 metros por 25. Que está dividido en dos elementos, uno que es el módulo de sanitarios, oficinas, y el módulo más grande que es como tal el salón de usos múltiples, ¿no? Y un elemento que los interconecta que es el vestíbulo general. Excelente, creo que aquí la estructura fue un elemento muy importante, pero a la vez esos muros de mampostería. Cuéntanos un poco cómo En se tema de sistema constructivo, conceptualiza. sí, pensamos siempre en algo tradicional, el uso de ladrillo de aquí de la región. Son por medio de columnas de concreto, perdón, que no se notan porque están forradas todas de ladrillo. Y el tema de las armaduras con alma abierta, que la idea era que el aire fluyera y permitiera un confort térmico en el interior del salón, ¿no? Y en el techo lo que se usó es un sistema que se llama Domotec, desarrollado pues, aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas por el doctor Gabriel Castañeda. Saludos al doctor Gabriel Son Castañeda. placas de ladrillo, sí. Se ve muy bien, ¿eh? O sea, ya viene toda la losa, ¿verdad? Todo el módulo. Sí, es un módulo, se fabrica en sitio. Esta propuesta se hizo acá para poder hacer participar a la misma membresía de la iglesia. Los que se congregan aquí en la iglesia participaron en la producción, en la elaboración de cada una de las placas, ¿no? Y en su momento de la colocación de las placas. Entonces fue parte de integrarlos al tema del proyecto como tal. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Que Este es el vestíbulo. la construyen con sus manos. Como es un proyecto que, si bien ya está en uso todos los fines de semana y entre semana ya se llevan a cabo reuniones, todavía está en proceso, ¿no? Les decía que estamos en un terreno de 12 hectáreas y hay un plan maestro que es un auditorio, cafetería y el salón de usos múltiples. Por eso van a haber algunos elementos como estas divisiones que en el proyecto no están consideradas, son elementos provisionales mientras se concluye todo lo que es el proyecto, ¿no? Estas rejas no van como tal. Es un vestíbulo de altura de 7 metros. A 2 aguas, ¿no? Pero a 2 aguas invertidas, ¿no? En forma de V. Ok, excelente. A ver si nos dejan pasar Adelante. estos jóvenes. ¿Sí? Son los guardias de... ¿Sí se puede? Chicos. ¿Tú chiquito? Este espacio queda muy fresco, ¿verdad? Les comentaba, este es el vestíbulo general. Tenemos del lado izquierdo lo que es un edificio de 3 niveles. En planta baja son sanitarios, hombres y mujeres. Planta alta y primer nivel, oficinas. Muy bien. Todos los castillos también quedan ocultos, ¿verdad? Todas las columnas se alcanzan a ver ahí, las entrecalles, y esas tienen la función de que son para generar las juntas frías. Pero todas las columnas, el sistema de estructura principal está oculto detrás del ladrillo. Se ve muy elegante, ¿verdad? Toda la pieza completa. Y ese módulo central, muy bien. Es el módulo de escaleras que nos da la oportunidad de ir circulando en los niveles, ¿no? Cada nivel. Excelente. Y combina, ¿verdad? Muy bien el Domotec con todos los muros de ladrillo. Al final es el mismo material, es como si todo el proyecto fuera barro, Sí. la armadura de acero y el cemento, ¿verdad? Sí, son pocos elementos que se usaron. Es acero, que está en color negro, y el tema del ladrillo, ¿no?
y tema de concreto aparente o pulidos que se fueron dejando, ¿no? Ujú. Este salón de usos múltiples tiene la característica de poderse dividir en pequeños salones, digamos. Por eso ven estos elementos como vacíos o como puertas, ¿no? Tenemos 2 puertas y estos centrales ahorita que están cerrados están proyectados para repetir el mismo patrón de puerta cristal y generar, por ejemplo, 4 salones más pequeños, ¿no? Entendemos que es un proyecto que está en proceso, ¿no? Falta el auditorio. Eso ahorita está usándose como un auditorio, ¿no? Pero el concepto final es que sea un salón de usos múltiples nada más. Ok. Buenísimo, ¿podemos pasar? Sí, adelante. Ustedes diseñaron y ejecutaron la obra, ¿verdad, arquitecto? Sí, este proyecto, lo que es el tema de diseño, iniciamos hace como 8 años. De ahí se inició obra y se ejecutó, perdón, se terminó apenas hace año y medio, 2 años. Llevó un periodo de tiempo bastante largo porque la ejecución de la obra, pues al ser una sociedad religiosa, es por medio de ofrendas, de aportaciones. Entonces, Ujú. fue paulatino el tema del proyecto. De Y acuerdo. es un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Este es el salón que tiene un claro de 25 metros por 30. 35 tiene hasta la parte superior. Ese es un mezanine o un mezanín que tiene unos salones en la parte superior. Ok. Aquí pueden notar el tema en lo conceptual, uno de los temas que nos hacían cuando estábamos en la etapa del proyecto era que el consumo de los equipos de clima, ¿no? Como tal. Ujú. En el lugar donde estaban antes, donde rentaban, lo tenían totalmente climatizado, pero sí les generaba un gasto importante, ¿no? Ujú. Entonces la propuesta en el proyecto fue las estructuras de alma abierta que nos permiten la circulación constante de aire, ¿no? Si se alcanzan a percibir, en el exterior vemos el Domotec, todo el exterior es esta tecnología de placas de ladrillo y el interior es lámina. ¿Por qué se tomó esa decisión? La lámina es menos pesada y la estructura trabaja mucho mejor con menos peso. Para ayudarle al tema de la lámina por la absorción de calor, lo que se le puso en la parte superior es espuma de poliuretano, Ok. que es una aplicación de la espuma en líquido y ya nos permite tener pues este confort que tenemos al interior, ¿no? No se siente calor, está circulando constantemente el aire y tenemos también el tema de iluminación. No vemos ventanales, salvo la luz que está entrando en la parte cenital, porque el concepto es ese, es un salón de usos donde tenemos que tener privacidad, ¿no? De acuerdo. ¿Qué dimensiones tiene el salón? 25 por 35. Muy bien. Sí, esas armaduras están cubriendo un Se claro de siente muy 35 fresco, metros. ¿verdad? ¿Sí? Sí, pues ahorita, ya ve que estamos aquí en Tuxtla Gutiérrez, estamos al exterior como a unos 38 grados centígrados, aquí no se siente esa temperatura. No, aquí se siente bien. Tenemos el tema de la altura, la circulación de aire y la aplicación de lo que es la espuma de poliuretano, ¿no? La espuma de poliuretano es la clave del éxito. ¿Cuántas personas me decías que caben aquí? El salón cupo máximo 800 personas. Está bueno el auditorio. ¿Y aproximadamente cuál podría ser el costo por metro cuadrado, arquitecto, de construcción? El costo por metro cuadrado de este proyecto ya construido fue alrededor de 15,000 pesos. Bastante competitivo. Este espacio quedó bien agradable. Es que le das una sombra, pues. Es una súper sombra. Sí, tenemos una altura promedio acá de 7 metros. Ok. Es una doble altura, un poquito más de una doble altura, ¿no? Estos todavía están en obra, aquí van a ser oficinas. Y esta es la escalera de servicios que nos lleva a lo que va a ser o lo que son las aulas, ¿no? En el área de mezanín. Aquí podemos ver un tema que nos puede servir como un detalle de los procesos constructivos, ¿no? Así es como ocultamos columnas, cadenas. Ah, qué bueno está esto. Ese es el detalle. O sea, están las columnas, está la trave. Esto no se ha colado todavía porque hay que anclar un tema de estructura de esa zona de lo que son oficinas. Y pues podemos ver claramente cómo es el proceso constructivo. Entonces al final es como si fuera un muro de concreto. ¿Sí? Nada más que son columnas de concreto. Y lo que sí hacemos es que en las áreas de
donde va a entrar el elemento de concreto, digamos la trave, el ladrillo no tiene la sección de los 13, 15 centímetros, ¿no? Está recortado. Generamos como una especie de fachaleta, ¿no? Ajá. Después de la trave sí es un doble Ah, ya te entendí, claro. Solamente se ve así aquí en la trave. aquí en la trave. Ah, ya después sí tienes el Sí muro vienen los dos completo. muros de 20, las dos piezas De de ladrillo, ¿no? 28. De 28. Interesantísimo, jóvenes. Ahí aprendimos algo fuerte. Y ese es el área del mezanín. Aquí estamos parados en el mezanín de 7 metros. Yo no sé si están cerradas todas, ¿no? Pero son todas aulas de capacitación para la misma iglesia. Comunidad. Ujú. Estas son las armaduras. Aquí vemos las armaduras. Nada más que ya las forraron. Eso no estaba considerado en el proyecto así, pero bueno, las forraron con tabla roca. Estas son las armaduras. Se dejaban aparentes aquí en esta parte, también en las aulas. La idea es que quedaran aparentes también en las aulas. Aquí tenemos otra vez el tema de circulación de aire, de iluminación. Tenemos esos detalles de iluminación en la parte inferior de los relojes. Estas dan hacia las áreas de jardines, ¿no? Pero bueno, ellos ya esta parte nosotros no estuvimos al frente de cómo lo terminaron haciendo, pero este es el uso, ¿no? Que fueran áreas para aulas, ¿no? Como tal. De acuerdo. Son 7 metros por 25 que tiene este mezanín. Este mezanín está cargado literalmente por un muro con columnas, casi un muro de concreto. Ya. Y se pinta la lámina por abajo, ya viene así. No, se pinta este arque. El proyecto considera también dentro del auditorio que toda la lámina quede pintada en ese color negro, como en los auditorios, no llama la atención para que todo lo que son instalaciones eso se pierda y sea lo que menos te llame la atención. El proceso constructivo de las láminas de zinc es aplicar cromato de zinc, que es el que te va a permitir la adherencia entre la lámina y la pintura, ¿no? O el esmalte. Ah, claro, ese cromato pero no es rugoso. No, es como que fuera una pintura. Se aplica el color amarillo y sobre eso ya pintas el color de pintura que tú quieras, ¿no? Y ya se añade. Sí, logras la adherencia con el zinc, ¿no? Con la lámina de zinc. Excelente. Claro, ahí estamos colindando con Sí, aquí estamos al límite, ¿no? al escenario, ¿verdad? Escenario. Sí, estamos 7 metros de volado están sin problema. Excelente, ¿verdad? La bondad del acero. Así es. Sí, es muy noble. Sí, puedes lograr los claros que tú quieras. Esas construcciones que se ven, yo creo que más con los volados más atrevidos, están realmente construidas con acero. Sí, definitivamente que el acero es uno de los elementos que te presta muchas cosas para el tema del diseño arquitectónico, ¿no? Por eso tienes los puentes, ¿verdad? Muchas veces. Sí, es todo de acero. Es muy más complicado no resolverlo con elementos de concreto armado, ¿no? Exacto. Ahí es cuando necesitas más tirantes, más. Sí, el concreto nos va a llevar a tener elementos también muy robustos, muy pesados, ¿no? Y las armaduras estas, a pesar de ser 7 metros, son bastante nobles y para un uso de carga viva, ¿no? O sea, bastante bien. ¿En cuánto tiempo crees que pudieron haber construido todo el equipo este proyecto si el flujo hubiese sido constante? Porque me platicas pues que obviamente fue por etapas. Sí, al ser una sociedad religiosa, todo vino por medio de las ofrendas, de las aportaciones. Íbamos de acuerdo a el ritmo que nos marcaron. Pero este proyecto, teniendo el flujo o el recurso económico, yo considero que 1 año y medio está ejecutado. Excelente, muy buen tiempo. Siempre ventilando. Y la idea es esa, ¿verdad? Tener mejor más bien telas de mosquitero o algo así para controlar. Ese era el tema, que no cerrarla así con duro. Quizá lo quieren acondicionar, ¿verdad? Puede ser que vayan para allá, ¿no? El tema de climatizarlo necesariamente, porque aquí el tema ya no es un tema de calor por lámina, ya es un tema más del propio calor que pueden generar 600 personas reunidas, ¿no? El confort. Claro. Ya el proyecto ya está resuelto como tal para tema de circulaciones de aire y eso ya es más general. Ahí está el Domotec. Todo el Domotec es modulado. Tenemos un volado de 250, este volado es de 250. Bueno, el volado está apoyado con estas arriostramientos, ¿no? Para los vías.
porque sí es considerable el peso del Domotec como tal. Excelente. Me gustó mucho cómo empaquetas estas escaleras, ¿verdad? Queda Dentro muy del- bien con ese muro de ladrillo. Este muro de ladrillo es una joya. ¿Y crees que es más económico que ya no tengas que enjarrarlo ni pintarlo? No creo, Arqui. Yo considero que en costos un muro de ladrillo aparente con un muro enjarrado, o aquí localmente decimos con el aplanado rústico, el aplanado fino, son muy parecidos, ¿no? Porque el costo del ladrillo para pega aparente es más caro, Ujú. viene más cuidado, digamos, la mano de obra es más cara, y al final el tema del sellado, pues sí implica un sellador especial, ¿no? Yo creo que en costos viene siendo lo mismo, nada más que la expresión de la arquitectura es otro tema, Es muy muy, diferente. muy diferente. Ah, ya vi que trabajaste con MS Precision Glass. Sí, trabajamos ahí con ellos. Vamos a ir a visitarlo, su fábrica también. Su, Interesante ver sus procesos. ujú, su templadora. ¿Y esos muros de piedra? Ok, acá es este proyecto, digo, todavía se está ejecutando, se va a ejecutar, son oficinas. Ahí va una parte que es puro jardín pegado a ese muro de Ok. piedra aparente y de ahí vienen las oficinas. Todas las oficinas ven hacia un jardín y un muro de piedra. Qué Ese muro de bonito. piedra está conteniendo el terreno porque tenemos un desnivel considerable, porque en la parte de arriba va la plazoleta de acceso principal, De acuerdo, y está orientado más o menos hacia el norte, hacia el ¿verdad? norte, norponiente. Entonces el ingreso es por acá. El ingreso vehicular, a ver que sí es acá donde entramos. Ajá. El ingreso peatonal Es hasta es en allá. aquella plazoleta y va a haber unas escaleras que nos lleva a este vestíbulo para este elemento. Ok. Sí, ese es el vehicular, pero digo, como es un proyecto tan ambicioso Sí, es grande. y con un flujo Sí, sí, sí. este, Paulatino. paulatino, sí es un reto, ¿no? Y por eso es que inicialmente la prioridad era el auditorio, pero por el tamaño del auditorio que era el doble de esto, entonces este fue el primer edificio que se construyó. Pues iba a ser el doble. Sí, pues tiene capacidad para 800 el auditorio y ese ya iba a tener las características de isóptica, de Sí, ese ya acústica. para conciertos, 1500 personas, estamos festivales. hablando aproximadamente el doble de tamaño y el doble de inversión. Claro. Está bien, van a empezar por este. Y ese ya está funcionando, eh, cumple con los requisitos que ahorita tienen, suple las necesidades. Aquí al centro, la ventaja del proyecto que está en V, la estructura, cumple con el tema. Aquí nos dejaron una sorpresa a los perritos. Ah, Tenemos las montañas que están alrededor de esta propiedad, esbozan esa V, de ahí sacamos el diagrama. Y la otra que, por lo cual lo hicimos, es porque nos permitió tener un elemento central de captación de agua. ah, de Aquí hay un acuerdo. canalón importante que capta toda el agua y la recolecta. Le llevamos a un punto de Tienes una gran concentración. cisterna de captación pluvial. Esa es la idea ¿De, que se mantenga. de qué capacidad es? De 50,000 litros. ¿Y esa es prefabricada o ustedes la construyen? No, se construye. Se Ok. construye. No, pues es un gran proyecto también ese, ¿no? 50,000 litros. Sí, es otro tema. Es otro tema. Excelente. Y bueno, y acá, como les decía, tenemos oficinas en planta alta que están cerradas. Sanitarios en planta baja nos hicieron favor de abrir los sanitarios. Muy bien. Aquí en los sanitarios nada más hicimos un juego de, otra vez, algo metálico fabricado. Aquí Interesante cómo flotan, ¿verdad? ahí esbozamos algo de las mismas armaduras que se están usando en el edificio, ¿no? El concreto pulido. Ah, sí es cierto. Excelente. Sí, pues es que eso es para muchas personas, son unos buenos baños. Y siempre con elementos de celosías, ¿verdad? Para que todo este proyecto respire. Sí, Que el respire. proyecto en general, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en este vestíbulo, está circulando el aire. Estamos muy cerca lo que nosotros llamamos la Cañada de San Fernando. Hay un flujo importante de aire, ¿no? Constantemente está circulando el aire en esta zona. Excelente. Arquitecto, ¿y dónde podrías construir este tipo de proyectos con tu equipo? ¿Hasta dónde llega su fuerza de construcción? Pues localmente estamos
hemos hecho proyectos en Monterrey, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Ya hicimos algunos proyectos en Puebla, Ciudad de México. A nivel nacional, creo que estamos capacitados para poder atender cualquier necesidad. Excelentísimo. ¿Y cómo los podemos contactar? A través de nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Unité Arquitectos en Facebook e en Instagram. Mi nombre es Luis Fernando Cepeda Montesinos, soy el director general de la empresa como tal. Nos pueden ubicar por ahí. Excelente, arquitecto. Un gustazo seguir conociendo más de sus obras. No, al contrario. Vayan a conocer las casas que hemos grabado con el arquitecto. Una joya. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Arqui. Nos veremos en la próxima, jóvenes. Muchísimas gracias también a los propietarios por permitirnos documentar este bello edificio. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.